Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a ver hoy todo el capítulo 4 de Primera de Corintios. Hay un tópico en el fútbol que dice que los partidos no terminan hasta que el árbitro pita el final, ¿verdad? O como digo yo, hasta que marca el Madrid. Cuando marca el Madrid, se acaba el partido. Bueno, es una broma, evidentemente no es así, pero es una realidad que se dice en el fútbol. El partido no se acaba hasta que el árbitro pita el final. Es una idea que ayuda a entender que uno no se puede dormir, uno no se puede relajar hasta que acaba la situación. No se puede dormir en los laureles como en el cuento donde la liebre que se durmió perdió. La liebre que se relajó llegó al final. Pensar que ya todo está hecho fue lo que llevó a 5 vírgenes insensatas a perder su gran bendición. Esa parábola la cuenta Jesús en Mateo capítulo 25. Había 5 vírgenes imprudentes, insensatas, que no planearon bien, que creían que ya todo estaba hecho y perdieron su gran bendición. Pues bien, hermanos, este es el tipo de cristianismo que estaban viviendo los corintios. Los corintios estaban viviendo como si el partido ya hubiese terminado, porque habían confundido la idea del reino de Dios. Los corintios no habían entendido la doctrina, la enseñanza acerca de la llegada del reino de Dios. Fijaos, hermanos, nosotros entendemos por las Escrituras, creemos, porque así la Biblia lo dice, que la primera venida de Cristo, donde Él vivió entre nosotros, murió en una cruz y resucitó al tercer día, dio paso a una nueva era, a un nuevo tiempo. Esa era la llegada del reino. Acordaos que Juan el Bautista lo primero que dijo fue: el reino de Dios se ha acercado, y lo primero que predicó Jesús fue lo mismo: el reino de Dios ha venido, se ha acercado. Pues bien, esa era la llegada del reino, dio comienzo a lo que hoy conocemos como los últimos tiempos. Ahora estamos viviendo los últimos tiempos, desde que llegó Jesús y hasta que vuelva. El mundo está viviendo en sus últimos tiempos, en los que Jesús, evidentemente, ha derrotado al mal, a Satanás, quitándole todo dominio. Esto es, aquel que se arrepiente es liberado por el poder de Dios, pues el Señor ha derrotado a Satanás. Y así, en esa primera venida, trayendo el reino, Jesús trajo justicia, paz, salud y su Espíritu Santo. Eso es lo que ya tenemos en el reino de Dios. Eso, entre otras cosas, es lo que principalmente tenemos en el reino de Dios que trajo Jesucristo en su primera venida. Pero esta era que comenzó con la llegada de Jesús va a dar paso a una era venidera, a un tiempo eterno, con la segunda llegada, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, lo que ahora tenemos será perfecto. Entonces, cuando Jesús vuelva y establezca el reino en su plenitud, tendremos justicia consumada, o sea, una salvación plena y perfecta, tendremos paz plena, ya no habrá conflicto, no habrá guerra, tendremos buena y perfecta salud, o sea, no habrá enfermedad, no habrá muerte, y el Espíritu Santo estará en su completa plenitud. ¿Qué quiero decir? Que ya no se podrá entristecer, como dice la Biblia, al Espíritu Santo. Ya no se podrá desobedecer al Espíritu Santo. Ya no se podrá contradecir al Espíritu Santo. Ya no se podrá cometer ese pecado contra el Espíritu Santo, porque todo será perfecto. Hermanos, nosotros entendemos que hubo una llegada que trajo el reino, pero no en plenitud, pero habrá una futura que sí traerá el reino en su plenitud. Lo que hoy nosotros tenemos dentro del reino de Dios es algo, pero no perfecto. Por eso el reino de Dios está a la vez aquí, es una realidad presente, lo vamos a leer en el versículo 20,
y es una esperanza futura, como veremos más adelante en el capítulo 6. Pues bien, explicado todo esto, los corintios creyeron que ya había llegado completamente. Eso es lo que pensaban. Estaban viviendo como si el reino de Dios hubiese llegado en su plenitud, a la perfección, y ellos ya reinaran en él. Por lo tanto, no había ya necesidad de vivir acorde al reino de Dios. Ya no había necesidad de seguir luchando y combatiendo para extenderlo y, por supuesto, ya no había necesidad de compartirlo con otras personas y que fuesen bendecidos por él. Así pensaban. En otras palabras, los corintios se acomodaron dentro del cristianismo. Ahora entendemos perfectamente cómo pudieron cometer todos esos errores, todos esos pecados que veremos más adelante, todos esos pecados que veremos a partir del capítulo 5. Pensaban que ya nada les iba a pasar. Pensaban que ya no iban a pagar ninguna consecuencia por sus actos, pues el reino de Dios ya había llegado a ellos. Estas personas decían cosas como, hey, si hasta hablamos en lenguas, ¿qué más pruebas queréis de que el reino ha llegado en plenitud? ¿No nos escucháis cómo hablamos? Lo habían malinterpretado. Si ya había llegado en plenitud y ellos ya lo tenían, ellos decían, ¿para qué vivir una vida moral buena? Si ya lo tenemos. ¿Para qué esforzarse por el reino de Dios? ¿Para qué buscar primeramente el reino de Dios y su justicia si ya lo tenemos, si ya reinamos, si ya hemos sido saciados? Hermanos, no estaban exponiendo la transformación que ese reino trae a las personas. No la estaban exponiendo ni entre ellos ni a sus vecinos. Y lo que Pablo va a hacer es utilizar su propio ejemplo como apóstol para hacerles entender a los corintios cómo se debe vivir una vida del reino. Para hacerle entender a los corintios cómo debe vivir un hijo de Dios que ha sido impactado por el mensaje del reino de Dios. Eso es lo que vemos en 1 Corintios, capítulo 4. Vamos a leer juntos desde el versículo 1 al versículo 5 y luego lo vamos desarrollando poco a poco. Dice así la palabra del Señor: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Yo mismo pienso que no hago cosas malas, mas no por eso estoy sin culpa. Pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino, atentos a esto, hermanos, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrán de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Hermanos, yo espero que este mensaje hoy sea importante para ti, que la palabra de Dios pueda hacer en ti una obra especial, transformar tu vida, tu pensamiento, así como hoy estudiamos lo que Él tiene para nosotros. Vamos a orar y pedimos que sea así. Padre, muchísimas gracias. Gracias te damos porque hoy podemos estar ante tu palabra. Estamos en libertad y te agradecemos, Señor, esa libertad. Estamos, Señor, cómodos y te agradecemos esa comodidad. Estamos en un buen ambiente, Señor, y te agradecemos que eso sea así. Pero te pedimos que estas cosas no nos jueguen una mala pasada, Señor. Por eso háblanos hoy a través de tu palabra. Instrúyenos, Señor, que hoy tú puedas de alguna forma tocar cada uno de nuestros corazones. Aquí está mi voz. Es la tuya, Señor. Te ruego, te imploro que seas tú el que hable a nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1, así tiene que considerarnos la gente como servidores de Cristo.
Así me gustaría que la gente nos viese como servidores de Cristo. Y con la palabra servidores, Pablo está diciendo algo mucho más interesante. No se está refiriendo a simples servidores de la iglesia. Esa palabra servidores es en realidad remeros. Pablo está diciendo, me gustaría que la gente entendiese que los que obramos en favor del reino de Dios somos remeros. O sea, esclavos que remaban en las galeras. Así se consideraba Pablo, como uno de esos que estaban en el fondo del barco, agarrado a un remo y no paraba de remar, y remar, y remar. Eso eran los apóstoles. Dice Pablo, siervos administradores, versículo 1. Esto quiere decir esclavos que manejaban los bienes de la casa, alguien que tenía el deber de administrar los asuntos de otro. Ese era Pablo, manejaba, administraba los asuntos de otro, esto es, los asuntos de Dios. Pero en este caso, en el caso de los apóstoles, eran esclavos con responsabilidad y con autoridad. Responsabilidad y autoridad. ¿Por qué? Porque no administraban cualquier cosa. Administraban nada más y nada menos, versículo 1, que los misterios de Dios. Ellos administraban, cuidaban del mensaje, de la predicación de lo que Dios había hecho a través de Cristo, trayendo al mundo un bienestar, justicia, paz, salud, el Espíritu Santo, trayendo a este mundo un reino que está impactando cada día a más personas, llegando cada día a más personas. Hermanos, no somos conscientes aquí en Europa, pero el mundo entero se está llenando del Evangelio. Y el reino de Dios crece y no para de crecer y no para de llegar a otras personas. Eso trajo Jesús, eso predicaba Pablo, eso administraba Pablo. Pero no solo él, lo compartía Pablo, lo compartía Apolos, lo compartía Pedro, lo compartía Juan, lo compartían todos aquellos que eran discípulos del Señor. ¿Y por qué? Pues nada más y nada menos porque eso es justo lo que se les exigía. Eso era justo lo que Dios demandaba de ellos. Lo que Dios requiere de sus servidores no es elocuencia. No son palabras que suenen bien y que de vez en cuando haga un chascarrillo y que la gente se divierta dentro de la congregación. Eso no quiere Dios de sus servidores. Dios no quiere tampoco sabiduría o inteligencia de sus servidores, que puede ser muy útil. Principalmente Dios busca fidelidad. Eso es lo que Dios busca de sus servidores. ¿Fidelidad a qué? A lo que les ha entregado. Fidelidad a lo que Dios ha puesto en sus manos. O sea, absoluta fidelidad al Evangelio. Tal como Pablo lo recibió, así lo tenía que predicar. No lo podía manipular, no lo podía cambiar, no podía poner, no podía quitar, tal como lo recibió. Igual que recibió el Evangelio, así lo debía predicar. Y eso intentamos hacer aquí. Igual que vemos que dice la Escritura, así lo predicamos. Por eso, lo que importa, hermanos, es que seamos, versículo 2, fieles a aquello que se nos ha entregado. Aquello que se nos ordena hacer. Debemos ser fieles a eso que el Señor ha puesto en nuestras manos. Pero los corintios no estaban viendo así a Pablo. Tenían una visión distorsionada del apostolado. No entendieron que la dedicación de Pablo al reino de Dios era algo que compete, que pertenece a todos los creyentes. La predicación del Evangelio no solo le pertenece al predicador, al pastor, al evangelista. Le pertenece a todos los creyentes. Y ellos no lo estaban viendo así. De hecho, no solamente no entendía que le perteneciese a ellos, sino que además no veían que Pablo estuviese haciendo algo bueno. Más bien veían a Pablo como un perdedor. Veían a Pablo como un pardillo por hacer lo que hacía, predicar sobre una cruz. ¡Qué pardillo! Le veían como un perdedor por hacerlo como lo hacía, de manera constante, en todo lugar, en todo sitio, en toda iglesia. Fijaos, tan confundidos estaban los corintios. Tanto habían mezclado el cristianismo con otras ideas humanas, lo que es el sincretismo, tan sincretistas habían llegado a ser que al que les llevó a Cristo, a quien les llevó al Evangelio, quien les predicó por primera vez la verdad, le criticaron. ¡Qué triste!
Dice el versículo 3 más concretamente que le juzgaron como necio. Y Pablo dice, no me importa vuestro juicio, ni cualquier juicio humano, porque ni yo mismo me juzgo, ni yo mismo soy capaz de levantar un juicio contra mí mismo, porque no me importa en absoluto lo que yo dijese de sí mismo. Lo que yo dijese de mí mismo no me importa nada. Lo que me importa, dice Pablo, es lo que Dios diga de mí. Eso es lo verdaderamente importante. No me importa lo que diga la iglesia esta, la iglesia aquella, el hermano aquel, el hermano aquel. Lo que verdaderamente me debe importar es lo que Dios diga de mí. Lo que verdaderamente me importa es la opinión de mi amo. Esa es la opinión que a mí me importa. ¿Por qué? Porque al final a quien voy a rendir cuentas es a Él, no a una persona. Y hermanos, eso es algo que debemos considerar. El verdadero juicio, el juicio que cuenta de verdad, es el juicio final. Lo que verdaderamente importa es lo que diga aquel que tiene la última palabra. Y la última palabra la tiene Dios. Eso es lo que verdaderamente importa y eso es lo que Pablo le dice en el versículo 5. Lo cual es otra pista que nos dice que los corintios olvidaron que el reino aún no se había establecido en su plenitud, aún no había llegado en su plenitud. ¿Por qué? Porque dice Pablo, llegará un tiempo donde todos seremos juzgados. Aún no ha llegado ese tiempo. Llegará un tiempo donde todos seremos juzgados, donde nuestras obras serán juzgadas, lo vimos la semana pasada, por fuego. Pero ese tiempo aún no ha llegado, por lo tanto el reino no está aún en su plenitud entre nosotros. Y les exhorta, vivid ahora como se le exige a un ciudadano del cielo, a un ciudadano del reino, esforzándose, sirviendo, administrando, y ya llegará el tiempo de recibir alabanzas. Ahora no es el momento de recibir esas alabanzas, ahora es el momento de sembrar, de regar, de trabajar, de esforzarse, de administrar. Ya llegará el tiempo, dice Pablo, de recibir las alabanzas. Hermanos, yo siento que a veces se nos olvida que todos los creyentes estamos comisionados por Jesús. Todos los creyentes estamos ordenados por el Señor Jesús a compartir las buenas noticias de salvación. Todos los creyentes estamos comisionados por Jesús, quien nos ha pedido que continuemos la obra hasta el final, hasta su llegada. Se nos olvida que no somos reyes. Sí, se nos promete que reinaremos juntamente con Cristo, pero aún no ha llegado ese momento. No somos reyes, sino que somos siervos. Se nos olvida que no somos amos. Sí, la Biblia promete que todo nos va a pertenecer, que somos coherederos con Cristo, pero todavía no ha llegado ese momento. No somos amos, sino esclavos. Nos olvidamos que somos militantes para el avance del reino. Esto es una idea que antes yo la vivía de pequeño como una realidad palpable cuando cada domingo se cantaba Soldado soy de Jesús. Hoy ya no se canta porque eso de soldado, no se puede decir soldado, Podemos hacer daño con eso de soldado. Y se ha ido diluyendo esa idea, pero hermanos, nosotros somos militantes de este reino y debemos marchar hacia adelante. Hermanos, se nos olvida que aún queda mucho por hacer, que no todo está hecho. Y llegamos a la conclusión y decimos, bueno, yo ya he creído. De hecho, hasta me he bautizado. Tengo el Espíritu Santo de Dios. Voy a la iglesia, tengo comunión con mis hermanos, ofrendo. Ya todo está listo. Check. Mi lista de tareas termina el domingo a las 12:15. Se nos olvida, hermanos, que eso no es así. Porque de esa forma estoy minimizando el impacto del reino de Dios en mi vida y en la vida de los que me rodean. Estoy haciendo de la gran obra que Cristo hizo por mí en mi vida, la estoy comprimiendo, no la estoy extendiendo, no la estoy llevando a lo que podría ser hoy su máximo potencial, sino que la limito, la acoto, la encierro. Como dice la parábola, la entierro, la guardo ahí
y la estoy limitando. Y os lo vuelvo a decir, mis queridos hermanos, el partido no acaba hasta que el árbitro pite el final. Aún hay partido. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 6 en adelante. Dice, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no, atentos a esto, a no sobrepasar lo que está escrito. Este es el problema. Estaban viendo algo más allá de lo que estaba escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros y ojalá hubierais llegado a reinar, para que nosotros reinásemos también con vosotros. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles, qué interesante, como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la escoria del mundo. El desecho de todo. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Impresionante las palabras de Pablo. El apóstol viene a decirle, hey, nuestro ejemplo os ha debido servir, ¿no? Os hemos debido enseñar por nuestro ejemplo. Lo que hemos hecho es para ayudaros, para que entendáis. ¿Qué debían entender? ¿Qué es lo que debían aprender? ¿Ayudarles cómo? Pues ayudarles a entender, a que no pensasen que el mensaje que se les predicó acerca del reino que vino va más allá. Ese era su problema. Habían pensado que el reino ya estaba aquí y que ya se podía uno relajar. Y Pablo dice, hey, no es que el reino de Dios ya esté aquí en plenitud y que vosotros por vuestro intelecto ya lo habéis obtenido o por vuestros méritos lo merecéis. No, no es así. Eso os está confundiendo. Y para que lo entendáis, miradnos a nosotros los apóstoles. Vais a entenderme perfectamente, dice Pablo, cuando os hable de mí mismo. Porque su ejemplo como siervos que luchaban en primera línea de batalla debía hacerles entender que no todo estaba conseguido. Su ejemplo en primera línea de batalla como soldados de Jesucristo debía hacer entender a la iglesia de Corinto que no todo se había conseguido. Eso es lo que hizo que vivieran de manera arrogante, que vivieran un cristianismo arrogante, una espiritualidad arrogante y no en la humildad que ejemplifica perfectamente el Señor Jesucristo. No estaban siendo humildes, sino que estaban siendo arrogantes. Y Pablo le dice en el versículo 7, hey, que nadie se confunda, que nadie se enaltezca, todo ha venido por gracia. Todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. El comentarista Gordon Fee dice algo muy interesante acerca de la jactancia, acerca de la arrogancia. Dice, la jactancia significa que uno cree que ha llegado a la meta. Eso es lo que le pasaba a los corintios, que creían que habían llegado a la meta, que ya estaba todo hecho. Pero pensar que habían llegado a lo máximo dentro del cristianismo solo hizo todo lo contrario. Produjo el efecto completamente opuesto. Empezaron a cometer multitud de errores. Y el principal de todos, el más importante, pensar que ahora podían vivir como quisieran. Ahora podemos hacer lo que nos dé la gana. Ya hemos llegado al reino, ya el reino es nuestro, ya reinamos, hagamos lo que queramos. Y sí, hermano, es verdad, ya lo ha dicho Pablo anteriormente, en Cristo todos habían recibido el Espíritu Santo,
eran creyentes, sí es verdad, habían sido enriquecidos con toda clase de dones espirituales, pero, este es un fallo que también cometemos nosotros hoy, pero esos dones siempre deben ser motivo de humildad. Los dones espirituales no se nos dan para enaltecernos, para enorgullecernos, para creernos superiores. Los dones espirituales, hermanos, se nos conceden por la gracia de Dios para que tú y yo pudiésemos caminar el camino de la cruz. No el camino triunfalista y echarnos a dormir. Los dones espirituales se nos han concedido para poder soportar la batalla, para poder andar en esta vida, para poder correr la carrera y no para ir por ahí triunfantes como si todo se hubiese conseguido y ahora a dormir. No. Por eso Pablo dice en el versículo 8, si de verdad estuvierais reinando, sería genial. ¿Qué notición si verdaderamente estuvieseis reinando? Significaría que el reino de Dios ya ha llegado en su totalidad y que nosotros estaríamos reinando también. Pues no se os olvide, nosotros somos los apóstoles. Si ha llegado el reino y estáis reinando, nosotros también deberíamos estar reinando, pues somos sus apóstoles. Pero lamentablemente, dice Pablo, no es así. Esa es la pena, que aún no reinamos, porque aún seguimos siendo perseguidos, humillados, maltratados, escupidos, apedreados. Aún nos ponen cadenas, aún nos meten en los circos, aún quieren acabar con nuestras vidas. Nos han matado a espada, a lanza, nos han quemado. La realidad que Pablo está diciendo es que si él, apóstol del Jesucristo, no reinaba, los corintios tampoco. Si él, siendo apóstol, aún no estaba reinando, aún el reino no estaba aquí en su plenitud y él estaba disfrutando, es porque el reino no ha llegado en su plenitud y ellos tampoco podían reinar. La prueba es lo que dice el apóstol desde el versículo 9 al versículo 13, me parece súper interesante, hermanos. Fijaos lo que dice en el versículo 9. Dios nos está exhibiendo a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo. ¿Qué quiere decir Pablo con esta frase? Esto es súper interesante. La idea detrás de estas palabras es lo que ocurría después de una batalla ganada por el ejército romano. Se hacía una procesión y el ejército entraba por la ciudad, triunfante. Caballos, hombres fuertes, custodiando al gran capitán que venía en el carro, con el pecho hinchado como un globo de helio y toda la grada clamando su nombre. Detrás de él todo el ejército que había batallado con sus heridas de guerra, con sus vendas, medio caminando, ese ejército desplegado. Y al final, ¿quién venía? Al final venían los presos. Al final del desfile triunfal traían a los presos que iban muy probablemente a morir en la arena del circo romano. Y Pablo dice, esos somos nosotros. Nosotros, los apóstoles, vamos al final del desfile. Para que vosotros me entendáis, corintios, esos somos nosotros. Y si eso lo somos nosotros los apóstoles, eso quiere decir que el reino de Dios aún no se ha establecido en plenitud, porque si no, no iríamos al final. Iríamos adelante. Pablo por eso se considera a los apóstoles, versículo 9, un espectáculo. Eso somos nosotros, un espectáculo. El mundo nos ve y se ríe de nosotros, nos señala y dice, acabad con él. Pablo tira de ironía en los versículos del 10 al 13 para avergonzarles. Eso es lo que está intentando hacer, que ellos se avergüencen de su actitud. Pablo está diciendo, nosotros somos los que vamos al final de la procesión. Y vosotros vais delante con la multitud que celebra. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ocurrir eso? Vosotros genial, perfectos, siendo ovejas. Y nosotros siendo apóstoles, somos tratados como criminales. ¿Cómo va a poder ser eso? Hermanos, el motivo del sufrimiento de los apóstoles tenía que hacerles ver a estos corintios, tenía que hacerles entender que aún no había llegado el reino en su plenitud y por lo tanto había que continuar, había que seguir.
He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, vamos hacia adelante, está diciendo Pablo. Y hermanos, los apóstoles no sufrían porque el sufrimiento le tiene que venir a todos los cristianos. No, sino porque ellos estaban extendiendo el Evangelio en primera línea de batalla sin miedo a lo que les pudiese ocurrir. Eso es lo que Pablo también quiere decir en 2 de Timoteo capítulo 3. Este es un versículo que hemos confundido dentro de la iglesia. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Y qué dice la iglesia? Todos los cristianos vamos a ser perseguidos. Y no es así. Yo no estoy siendo perseguido. Aquí no hay una persecución como la que hay en otros países. La puerta está abierta, el portón está abierto, nadie ha entrado por un túnel, ¿verdad? Todos habéis entrado por la puerta y habéis venido bien arreglados, con vuestra Biblia en las manos. Yo recuerdo que antes todo el mundo iba con la Biblia en la mano y se sabía dónde iba cada uno el domingo. Hoy nadie nos dice nada. Lo que Pablo está diciendo en 2 de Timoteo 3:12 no es que todos los cristianos vamos a ser perseguidos, sino que todos los cristianos que queramos predicar el Evangelio, ponernos en primera plana donde debemos estar, en primera línea de batalla, vamos a sufrir oposición. Ahí es donde vamos a encontrar la dificultad. Ahí es donde vamos a encontrar el problema. Y si los apóstoles aún marchaban, aún y a pesar de la oposición, los corintios también debían hacerlo. Por eso dice Pablo, despertad. La iglesia se ha dormido y tiene que despertar. Hasta que Jesús regrese por su iglesia, nosotros debemos perseverar. Pablo dice en el versículo 12 que hacía tiendas, ese era su oficio, hacía tiendas con sus propias manos para sacar un sustento. Y qué curioso, sustento que él luego dedicaba a la obra del reino de Dios. Versículo 12, nos maldicen y nosotros bendecimos. La gente nos insulta y nosotros intentamos decirle todo lo contrario, que se acerquen a Jesús para que encuentren la bendición del reino. Versículo 13, nos difaman y nosotros lo que hacemos es tratar de animarles, tratar de mostrarles un testimonio diferente. Versículo 13, nos hemos convertido en el desecho de todo. ¿Qué quiere decir? Si hasta somos antorchas, si nuestros cuerpos se están quemando como antorchas, somos un desecho. Hermanos, estas son palabras que nosotros podemos reconocer con facilidad. ¿No te suenan a algo? Estas palabras son la esencia del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Esta es la esencia del Sermón del Monte que dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo trabajar para el reino de Dios a pesar de la oposición? Venciendo al mal con el bien. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso muestra qué tipo de vida debe vivir un ciudadano del reino. Una entrega de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Eso es lo que tiene que hacer un ciudadano del reino. Entregarse por el reino. Hermanos, los apóstoles estaban en las fronteras y los corintios disfrutando de la paz. Los apóstoles estaban poniendo su cuello sobre la espada y los corintios disfrutando el bienestar. Pero en vez de motivarse a hacer lo mismo, en vez de motivarse y querer combatir, en vez de luchar en primera línea para que otros tuviesen paz también, se acomodaron. Se sentaron en el sofá. Pero eso es un desastre, porque les llevó a cometer todo tipo de errores. Les llevó a comprometerse con el mundo. ¿Esto qué significa? Hacer pactos de carne con el mal. Porque cuando uno está ocioso, cuando el cristiano está ocioso en su vida espiritual, entonces corre peligro. Empieza a hacer pactos con el mal. Sin darse cuenta, empieza a entrometerse con cosas que no debe y se ve encerrado en un bucle. Ellos en las fronteras peleando y los corintios disfrutando. Hay una frase que nunca se me va a olvidar que me dijo mi hermano Danilo hace mucho tiempo, porque Danilo y yo somos ya muy mayores.
Él decía, si yo estoy aquí, es gracias al sufrimiento de otro. Y esa es la realidad de todos nosotros. Tú y yo estamos aquí porque otros estuvieron dispuestos a poner el cuello sobre la espada. ¿Qué hacemos nosotros ahora? ¿Dormimos? ¿Nos relajamos? Sí, decimos gracias. ¿Y hasta ahí? No. Mi hermano Danilo tiene razón. Él decía, por eso yo ahora me sacrifico por otros, para que ellos tengan lo mismo que yo tengo. Y esa es la realidad. Y así es como termina Pablo su discurso en estos versículos finales, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo, Pablo, os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, atentos. Esta es la frase final. Sed imitadores míos. Por esta razón, para que me imitéis, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él os recordará mis caminos, que son los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes. Mi discurso no cambia. En cada iglesia enseño lo mismo. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros, pero iré a vosotros e iré pronto, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. Atentos a esto. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Elegid. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¡Wow! Antes de nada, aclárate, Pablo, ¿querías o no querías avergonzarles? ¿Quieres avergonzarles o no quieres avergonzarles? Por lo que has dicho antes, sí quieres, porque ahora dices que no quieres. Hermanos, esto es tan sencillo como lo siguiente. Que Pablo mencione esto deja claro que sí buscaba que se avergonzasen. No quería avergonzaros, pero lo siento si lo he hecho. Eso es lo que Pablo viene a decir. En otras palabras, agradece que se avergüencen. Porque os digo una cosa, si el cristiano no se avergüenza de sus malos caminos, caso cerrado. Si el creyente no se avergüenza de sus malos caminos, caso perdido. Por eso dice que el propósito principal no era simplemente avergonzarles, sino, versículo 14, que el propósito principal de sus palabras era amonestarles como a hijos amados. Esta palabra amonestarles la define perfectamente Gordon Fee. Dice, ejercer influencia correctiva sobre alguien. Una amonestación que se propone corregir, pero sin provocar ni producir amargura. Quería corregirles en amor. Decirle la verdad en amor. ¿Por qué? Porque eran sus hijos. ¿Sus hijos biológicos? No, evidentemente. Eran sus hijos en el sentido de que se convirtieron gracias a porque Él les predicó el Evangelio. Y si eran hijos suyos espirituales, entonces Él tenía todo el derecho de exhortarles, atenderles, alentarles, regañarles o rogarles, como está haciendo aquí. Porque podían tener muchos maestros. Y acordaos que los corintios se jactaban de tener muchos maestros. Podían tener cientos de maestros, pero padres espirituales, uno. Pablo, Hechos capítulo 18, donde les predicó el Evangelio y ellos se convirtieron. Y por ese motivo de peso, por ser el padre, debían oírle y, versículo 16, imitarle. ¡Oh! ¡Qué interesante! Por supuesto, no imitar su físico. La historia dice que el físico de Pablo no era muy digno de imitar. Era un hombre gordo con una nariz muy grande. Parece que me estoy describiendo a mí mismo, pero no es así. No, imitar su físico no. Imitar su forma de proceder tampoco. Imitar su estilo no. Imitar el dar a conocer a Cristo, costase lo que costase. Eso debían imitar. Pablo no se está jactando de nada. Él ya ha dicho que la obra es del Espíritu Santo. Simplemente está diciendo lo que él hizo
y lo que está dispuesto a hacer por el reino de Dios. Ese es el ejemplo del que habla. O sea que para que ellos tuvieran hijos espirituales como Él tiene hijos espirituales, les anima a imitar su deseo de extender el reino. Y al igual que Él se entregó para que estuvieran en Cristo, Hechos capítulo 18, ahora les envía a Timoteo para que sepan cómo conducirse, cómo comportarse en Cristo. Para Pablo todo era Cristo. Lo más importante para Pablo era Cristo Jesús. Él era su pasión. El Evangelio era su pasión y quería inspirar a los corintios a que hiciesen lo mismo. Pues parecía que lo habían olvidado. Timoteo no era un cualquiera. Eso dice el versículo 17. No era un cualquiera, no era un parche, no era una solución de última hora. Timoteo era un ejemplo de uno que no se acomodó, uno que se quedó dormido, sino de uno que peleó la buena batalla. Dice el versículo 17 que era fiel. ¿No hemos hablado ya de esto en el versículo 2? Qué interesante. Timoteo era un fiel colaborador de Pablo en la extensión del Evangelio. Imitó ese deseo de extender el Evangelio. Predicó el Evangelio tal y cual le vino. Uno capacitado, versículo 17, para recordar. ¿Enseñar qué? Los caminos de Dios. Los caminos de Cristo. Timoteo tenía mucho que enseñarles. Acerca de los dones estaban muy confundidos. Acerca de las sabidurías humanas se las estaban tragando todas. Tenía que corregir sus pecados. Eso tenía que hacer Timoteo, pero estaba muy preparado. Fijaos, hermanos, todo lo que Pablo deseaba que fuesen los corintios, Timoteo lo tenía. Todo lo que él aspiraba de los hermanos corintios ya lo tenía Timoteo. El deseo del apóstol es que el ejemplo presente, vivo, real de Timoteo les motivase a los corintios y quisieran ser como él. Porque la situación había escalado peligrosamente. Lo que ya estaba ocurriendo sonaba muy mal. Algunos estaban lejos de imitar un comportamiento cristiano. Iban en la dirección opuesta y se habían hecho, versículo 18, arrogantes. Se habían vuelto arrogantes. Estos arrogantes, fijaos cómo llega a ser la arrogancia, cuando Pablo se marchó de Corinto, dijeron, ahora la iglesia es nuestra. Decidieron tomar el control y llevar a la iglesia en dirección contraria. ¿Por qué? Porque pensaron que Pablo ya no iba a volver jamás. Se ha ido, problema resuelto. Ahora la iglesia es nuestra y hacemos lo que queremos. Pero, versículo 19, pero, dice Pablo, iré a vosotros pronto. ¿Cómo? Eso no encajaba en nuestros planes, ¿eh? ¿Que vas? ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Bueno, iré si Dios quiere. Y esto no es una frase hecha, hermanos, como a veces nosotros decimos. Bueno, nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere. No, esto es literal. Pablo no está diciendo si Dios quiere como una frase hecha, sino que está hablando de manera literal. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 16, Pablo quería ir a Asia. Y el Espíritu Santo le dice, no. ¿Cómo? Yo me gustaría ir a Asia. No. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se lo prohibió. Y le dice, no, en Asia ya hay bastante testimonio. A Europa. Y Pablo va a Macedonia, le hace caso al Espíritu Santo y comienza la primera iglesia en Europa. Por lo tanto, cuando Pablo dice, si Dios quiere, está hablando de manera literal. Si Dios me permite, me da permiso, me da acceso, me concede el visado, yo voy a ir. E iré pronto. Y entonces conoceré si de verdad Dios está obrando a través de las palabras de estos arrogantes hinchados. Porque Pablo ya había demostrado que su mensaje, la predicación del Evangelio, la que ellos tachaban de débil, de loca, de necia, sí iba acompañada de poder. Pablo sí había demostrado que la predicación del Evangelio iba acompañada del poder del Espíritu Santo. Por eso dice, a ver si hay poder en sus simples palabras humanas. Os recuerdo, versículo 20, que el reino de Dios no consiste solo de palabras, como está ocurriendo en vuestra iglesia, sino también en poder. Y no un poder cualquiera, hermanos. El poder que estaba viendo ahí era tremendo. ¿Os acordáis de lo que ocurrió al principio de la iglesia? Cuando Pedro predica, miles se convierten y empiezan a vender sus posesiones. ¿Qué hacen? Las entregan en la iglesia. Pero hay una pareja
que pensó por un instante que podía ser más lista que el resto, más lista incluso que el Espíritu Santo. Y la demostración de poder fue inmensa, porque cuando esa pareja vino para entregar lo que supuestamente era el total de lo que habían ganado vendiendo sus posesiones, dice la Biblia que ambos murieron. El poder del Evangelio, el poder del reino era evidente. Por eso dice Pablo, ya os he demostrado que la predicación del Evangelio no son simples palabras, están llenas de poder. Pero ¿sabéis qué? Pablo no se estaba refiriendo solamente a ese poder. Pablo estaba hablando de un poder mayor, de un poder mucho más grande. Principalmente estaba hablando del verdadero poder del Espíritu. ¿Cuál es el verdadero, poderoso, grandioso poder del Espíritu? Hacer nacer a las personas a la nueva vida en Cristo. Ese es el verdadero poder del Espíritu. A ese se estaba refiriendo Pablo. No es solo palabras, estas palabras convierten. Estas palabras transforman. Estas palabras bendicen a las personas. Mis queridos hermanos, todo lo que ha dicho Pablo desde el capítulo 1 hasta este capítulo 4 es un solo discurso. Y todo este discurso lo ha dicho para que los corintios tomaran una firme decisión con respecto a su forma de actuar como ciudadanos del reino. Todo este gran discurso termina aquí para que antes de continuar los corintios tomasen la firme decisión de optar por el reino o abandonarlo. Por eso dice en el versículo 21, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a permitir que esta carta y la llegada de Timoteo sirvan para corregir vuestra conducta? ¿O tendré que ir a vosotros como un padre que disciplina? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a dejaros corregir por esta palabra? ¿O tendré que ir yo a corregiros? Hermanos, los corintios mezclaron al cristianismo con todo, incluso con el pecado. ¿Por qué? Porque su teología se atrofió, se corrompió. Y la consecuencia de una teología corrompida, errónea y mala es un comportamiento erróneo y malo. Porque en lo que uno cree, es lo que uno vive. Por eso su pensamiento se estropeó y empezaron a jugar con el pecado. Y Pablo quiere que eso cambie. Mis queridos hermanos, nosotros podemos pensar que ya todo está hecho. Aquí, en ICE Victoria, podemos llegar a la conclusión de que ya todo se ha terminado. Que una vez que coloquemos el cartel en la obra de fuera, ya todo se ha terminado. Tenemos un templo, queremos ampliarlo para que pueda venir más gente. Tenemos una gran actividad, si Dios quiere, el día 31 de mayo, donde tenemos la intención de llenar el auditorio, lo cual será el culmen del ministerio de esta iglesia. No para de venir gente cada domingo, tenemos todo tipo de reuniones para niños, para jóvenes, para mujeres, para hombres, para matrimonio, reuniones de teología, reuniones de oración, reuniones en casa, los domingos, el coro, lo tenemos todo. Hermanos, cuidado, no nos vaya a pasar como al rico insensato. Ahora que nuestros graneros están llenos, que no se nos ocurra decir, alma, disfruta de ellos. Ahora, descansa, disfruta. Porque hermanos, ahora no toca dormir. A la iglesia todavía no le toca descansar. No le toca esperar y ya está. No le toca hacer como hicieron los corintios, porque eso es peligroso. De ahí que Pablo diga en esta misma carta de Corintios, capítulo 10, versículo 12, primera de Corintios 10, 12, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hermanos, ahora tenemos que seguir en primera línea de batalla. ¿Por qué? Porque aún hay partido. Porque el final no es este. Queda mucho por hacer y estamos llamados a velar, a orar y a continuar, a proseguir y no a dormir.
a batallar y no a descansar. Los discípulos de Jesús llegaron a pensar de esta forma después de que Él muriese y resucitase al tercer día venciendo la muerte. ¿Y qué les dijo Jesús? Sí, correcto. ¿Les dijo eso? Hechos capítulo 1, versículo 6. Los que estaban reunidos le preguntaron al Señor, a Jesús, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ha llegado el momento donde el reino se va a establecer y donde nosotros vamos a reinar contigo. ¿Me vas a poner a la derecha? ¿Me vas a poner a mí a la izquierda? ¿Es este el momento? ¿Qué le contestó Jesús? Sí, este es el momento, sí. No. Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces sí, le está diciendo que va a haber una buena vida porque van a tener poder. Le dice, sí, pero ese poder no es para relajarse. Ese poder que vais a recibir no es para avanzar triunfalmente. Ese poder se os va a dar porque me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No se ha acabado todo. Acaba de empezar. Todo está por hacer. Hermanos, hay que seguir extendiendo el reino de Dios. Sí, ya lo disfrutamos, ya nos gozamos. Gloria a Dios. Pero hay que seguir extendiéndolo, para que otros muchos puedan recibir la bendición de Jesucristo en sus vidas. ¿Sabéis que antiguamente cuando yo crecí a los corintios se le llamaba de otra forma? Cuando yo crecí se acuñaba una frase que describía la forma de actuar de los corintios. Algunos cristianos los llamaban personas que calentaban los bancos. Muchos de vosotros decís que es un banco, porque habéis crecido en otra época, pero cuando yo crecí las iglesias tenían preciosos edificios en el centro de la ciudad, no una nave fuera de la ciudad, y para sentarnos nos sentábamos en bancos de madera. Eso sí que no te permitían dormirte. Ahí estabas tú, sentado, intentando poder aguantar el momento, ¿verdad? No había sillas cómodas como esta. Y aquellos que venían se sentaban y se iban, y hasta el domingo que viene, si Dios quiere, se les comunicaba y se les decía, oye, tú nada más que venías, y se les llegó a dar ese título, personas que venían a calentar el asiento. No podemos ser así, hermanos. No podemos ser así. Queda mucho por hacer. El reino de Dios aún no ha llegado aquí completamente y estamos ordenados, comisionados por Jesucristo a avanzar. Qué bueno que podamos participar. Qué bueno que podamos extenderlo. Qué bueno que podamos ver los frutos de la obra del reino de Dios aquí entre nosotros, pero aún queda mucho por hacer. Y debemos seguir, y debemos avanzar, y no frenar, y no frenar. Buscad primeramente el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer hasta que el Señor venga. Después, cuando el reino se establezca, os aseguro que descansaremos. No un año o dos, toda una eternidad. Pero hasta que ese momento llegue, la iglesia debe seguir firme y adelante. ¿Hemos decidido seguir a Cristo? No vuelvo atrás. Voy hacia adelante. Queda mucho por hacer. ¿Tienes tú algún pariente que aún no ha conocido a Cristo? Ya sabes que tienes mucho por hacer. ¿Tienes algún vecino que aún no ha entregado su vida al Señor? Sabes que tienes mucho por hacer. Hermanos, sigamos confiando en nuestro Señor, que nos ayuda a ir hacia adelante. Está con nosotros y pidamos que su reino se extienda entre nosotros y alrededor de nosotros. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por tu mensaje, gracias porque tú has salvado nuestras vidas, Señor. Qué gozo, qué alegría es poder decir gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque nos espera una eternidad contigo de bienestar, sin muerte, sin enfermedad, donde habrá plena paz, concordia, alegría por toda la eternidad. Yo quiero darte gracias por lo que nos espera, Señor, pero que eso no interrumpa
la obra que hay aún por hacer. Nosotros confiamos que esta es tu obra, que tú eres quien la hace, y por eso nos queremos agarrar a ti para que tú nos dirijas y podamos hacerla conforme a tu voluntad. Ayuda a tu iglesia, Señor, a que despierte, a que vaya hacia adelante, a que se motive a poder hacer aquello que tú le has encomendado. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias por tu presencia, por tu mensaje. Ayúdanos a ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.